Hola, mi nombre es Adriana de Lucio y soy una estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy vengo a hablarles de temas de derecho internacional privado, concentrándonos en el tema del estatuto personal y la ley personal. Usaremos de referencia el libro de Derecho Internacional Privado, parte especial, segunda edición, de los autores Jorge Alberto Silva Silva y Leonel Pérez Nieto Castro. Comenzaremos hablando del derecho internacional privado, también referido como DPR, que contiene el método conflictual tradicional. Este va enfocado a resolver problemas de tráfico jurídico internacional mediante normas de conflicto, ya que presupone que los actos o actividades se realizan en un espacio territorial determinado y suelen tener efectos en un espacio distinto. Entonces, para poder elegir el derecho u orden jurídico aplicable a la situación internacional, se requiere un método, es decir, vincular la situación o relación jurídica mediante uno o varios puntos de conexión, de los que habla Carlos Federico Savigny. Para esto es importante hablar del estatuto personal. Pero, ¿qué es el estatuto personal? Es un concepto jurídico que describe diversos supuestos fácticos normativos referidos a una persona, en la medida en que se encuentra vinculada con un ordenamiento jurídico específico, comprendiendo los hechos o actos jurídicos que de forma directa e inmediata le son adscritos desde su nacimiento hasta su muerte. Las leyes aplicables al estatuto personal se encuentran en función de su nacionalidad o domicilio, que este sería el punto de conexión, que le otorgan derechos y le impondrán obligaciones. Los países europeos acogen la conexión de la nacionalidad, mientras que todos los países del continente americano consideran la ley del domicilio o de residencia habitual como un punto de contacto regulador del estatuto personal. Entonces, podemos decir que cuando nos referimos a hechos o actos que tienen consecuencias jurídicas y estos afectan directamente a la personalidad del individuo, estamos en el tema del estatuto personal. Y lo que hace el DPR es determinar la ley u orden jurídico aplicable a ese estatuto personal a través de un punto de conexión. Pero ahora bien, hay que tener en claro una cosa. Fue en el feudalismo cuando se confundió el estatuto personal y la ley personal. Durante esta etapa se establecieron disposiciones propias para cada ciudad, diferentes de las otras. Los primeros profesores, los glosadores, lograron diferenciar ciertas disposiciones vinculadas al territorio y otras vinculadas a la persona. Luego, junto con los posglosadores, perfeccionaron una teoría para explicar lo que llamaron estatutos personales y estatutos reales, siendo los estatutos personales todos los derechos inherentes a la persona humana. Se trataban de derechos que nacían con la persona y la seguían al lugar a donde fuera. Fue así que a partir del siglo XII se inició la construcción de una teoría de los estatutos. En el Código Napoleónico se acogió el sentido restringido del estatuto personal, pues aludía al Estado y la capacidad de las personas. En cambio, la ley española abarcaba un sentido más amplio, pues además de la capacidad y el estado civil, se refería a las relaciones de familia y a la sucesión mortis causa. En la ley mexicana no se indica cuál es el contenido de lo que estamos denominando estatuto personal o relaciones personales. Por ello, es necesario seguir otra forma de interpretación para acercarnos al mismo. De acuerdo con el autor Rolando Tamayo y Salmorán, es necesario tener presente la diferencia entre tres de los ángulos de importancia de la ciencia del derecho: la teoría jurídica, la dogmática y la política que se genere respecto a un concepto. La teoría sobre el estatuto trata de explicar qué es este y la función que desempeña. Por otro lado, la dogmática sobre el estatuto presenta las disposiciones, prácticas o costumbres prescritas en la normatividad jurídica mexicana. A la vez, la teoría y la dogmática deben ser diferenciadas de la política en torno al estatuto o relaciones personales, en las que impartan los valores. Es así como llegamos a la necesidad de definir lo que es el Estado civil. En el antiguo derecho romano, el Estado civil correspondía a la situación del hombre en relación con derechos y las obligaciones que tenía. En la época de las partidas se refirió a hablar del status hominuam, que quiere decir en romano el estado o la condición o la manera en que los hombres viven o están.
En la actualidad se atiende a diversos aspectos fácticos que determinan el contenido de lo que es el estado civil de las personas, entre ellos el nacimiento, nacionalidad, sexo, familia, edad y ausencia. En México, varios autores han definido lo que es el estado civil. Francisco J. Zavala, a finales del siglo XIX, explicó que el estado civil o privado de la persona comprende todas las cualidades jurídicas, como lo son el ser casado o soltero, ser hijo legítimo, natural o espurio, ser mayor o menor de edad y demás aptitudes legales. Por otro lado, una resolución judicial reciente de un tribunal colegiado de circuito caracterizó al estado civil al establecer que corresponde a aquellas cualidades o posesiones jurídicas de las personas que implican un contenido especial de derecho y tienen el carácter de permanencia, como lo son la ciudadanía y las relaciones de familia. En cambio, Enrique Estrada Aceves afirma que el estado de una persona es el conjunto de cualidades jurídicas que la caracterizan, constituyendo su condición en la familia y en la sociedad. Por tanto, se concluye que el estado civil de una persona es una relación fáctica jurídica y, por tanto, una fuente de derechos y obligaciones que es objeto o supuesto de una gran importancia en el DPR, como lo explica Rafael Rojina Villegas, es una cualidad de las personas. En México se entiende que el estado civil de una persona comprende el nacimiento, la familia, la ausencia de personas, el estado civil del divorciado, el de adoptado y de los concubinos. En cambio, la nacionalidad, el sexo y la edad son elementos que no se consideran dentro del estado civil. Es así como pasamos al siguiente concepto, la capacidad. La capacidad de una persona supone la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, que en ciertas condiciones le permiten realizar una diversidad de actos como celebrar un contrato, casarse, demandar, etc. Una posición que ha sido negada por Rojina Villegas y Julien Bonnecaisse es que la capacidad es una parte del estado civil de las personas. Explicando esto, podemos decir que el estatuto personal de una persona comprende los siguientes aspectos: nacimiento, nombre, mayoría de edad, matrimonio, divorcio y nulidad de matrimonio, adopción, filiación y reconocimiento de hijos, emancipación, declaración de ausencia y defunción. Pasemos entonces a hablar de lo que es la ley personal. En general, el supuesto fáctico normativo consiste en el estado civil de las personas o su capacidad sea vinculado con la ley de su domicilio o la de su nacionalidad, aunque también es un concepto mixto, la de su residencia habitual. Desde el siglo XIX, con la expresión ley personal, se atiende a una conexión, la ubicación de la sede, decía Savigny. La conexión personal otorga cierta flexibilidad al orden jurídico aplicable, ya que cuando una persona se desplaza a otro lugar, se cree y afirma que su estatuto sigue, según la concepción medieval, o bien se trata de un estatuto de lo que le es otorgado a la persona en una concepción más evolucionada o estatista. Destacamos dos tipos de conexiones: la conexión puramente personal, que es cuando se finca en la nacionalidad de la persona, y la conexión puramente domiciliar, que es la que hace referencia al territorio. Es entonces como llegamos a la necesidad de definir lo que es el domicilio. El concepto de domicilio, en la idea de Rafael Rojina Villegas, es un atributo de la persona. En el derecho positivo mexicano, el concepto de domicilio de las personas físicas atiende a la voluntad, al deseo del individuo de asentarse en un lugar determinado en el cual decide instalar su hogar o sus negocios. Es por eso que hablaremos del domicilio como un punto de conexión. El criterio original de la nacionalidad como un punto de conexión para regular el estado civil de la capacidad de las personas en México cambió en el Código Civil Federal y el del DF de 1928, que entró en vigor en 1932 por un sistema territorialista, y posteriormente, en 1988, se modificó para incluir un sistema basado en la ley del domicilio. El artículo 13, fracción 2 del Código Civil Federal establece que el estado y capacidad de las personas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. La conexión domiciliar no solo es importante para regular las relaciones jurídicas propias del ámbito federal, sino también por ser seguida en varias entidades federativas, ya que establecen una disposición similar porque remiten al Código Federal cuando se trata de extranjeros.
Por otro lado, el domicilio de las personas morales, según el Código Civil Federal, similar al del DF, prescribe que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle su administración. Se entiende que la administración de una sociedad se encuentra donde está su domicilio social, aunque no necesariamente deben coincidir estos dos conceptos. Cuando se trata de sucursales de sociedades que operen en lugares distintos de donde radica su casa matriz, tendrán su domicilio en estos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Es así como llegamos a la conclusión de este tema, haciendo diferencia entre lo que es el estatuto personal y la ley personal, siendo en pocas palabras el estatuto personal un supuesto normativo fáctico, es decir, está vinculada con el estado civil de las personas o su capacidad. Y la ley personal, por otro lado, corresponde a una ley u ordenamiento jurídico aplicable, es decir, su punto de enfoque es la ley de la nacionalidad o la ley del domicilio. Es así como concluir con este tema. Muchas gracias por escucharme, gracias por tu tiempo, hasta luego.